Valencia despertó conmocionada aquel 16 de agosto de 2017. En uno de sus barrios residenciales más tranquilos, un hombre había sido brutalmente asesinado en el garaje de su edificio. Su nombre, Antonio Navarro, ingeniero industrial, respetado por sus colegas y conocido por su vida discreta. Pero detrás del crimen se escondía una historia aún más perturbadora. La mente detrás del asesinato no era un desconocido ni un ladrón, era su propia esposa, María Jesús Moreno, más conocida como Maje, la viuda negra de España. A los 28 años, Maje trabajaba como enfermera en un hospital de Valencia. Poseía un encanto sereno y una voz suave, capaz de despertar empatía y confianza con apenas unas palabras. Estaba casada con Antonio desde hacía poco más de un año. Desde fuera, la pareja representaba estabilidad, sin hijos, con trabajos fijos y un piso compartido en Patraix, uno de los barrios obreros de la ciudad. Pero todo era fachada. Mientras Antonio creía estar en un matrimonio normal, su esposa llevaba una doble vida. Maje mantenía relaciones simultáneas con al menos 5 hombres, a los que manipulaba con habilidad quirúrgica. Con cada uno, se mostraba como una mujer atrapada en un matrimonio infeliz, víctima de un esposo celoso, agresivo o distante. Se ganaba su compasión, y muchos de ellos llegaban a enamorarse profundamente. Uno de ellos, Salvador Rodrigo, no solo cayó en su juego, sino que se convirtió en su cómplice. Salvador, 20 años mayor, casado y con una hija, trabajaba como celador en el mismo hospital que Maje. Ella lo envolvió en una red de mentiras, insinuándole que Antonio la maltrataba y que solo él podía salvarla. Él, obnubilado, accedió a todo. Incluso a matar. El 16 de agosto, Antonio salió de casa como cada mañana a las 7:40 para dirigirse a su coche. En el aparcamiento subterráneo lo esperaba Salvador, oculto en las sombras. Cuando Antonio se acercó al vehículo, Salvador lo apuñaló 6 veces en el pecho y el abdomen. Las cuchilladas perforaron órganos vitales. Murió en cuestión de segundos. El cuerpo fue descubierto horas más tarde por un vecino. A pesar de que Maje fingía no saber nada, las primeras investigaciones descartaron el robo como móvil. No faltaban pertenencias, y el acceso al garaje solo era posible con llave. Las sospechas comenzaron a rodearla. Su actitud durante el interrogatorio fue inconsistente. Primero habló de un matrimonio perfecto, luego describió a Antonio como posesivo e incluso sugirió que le había sido infiel. Pero fue su mejor amiga quien destapó una verdad comprometedora. Maje tenía un amante llamado José con quien había pasado la noche anterior al asesinato. Esto la colocó aún más en el centro de la investigación. Sin embargo, no fue José quien mató a Antonio. Pronto, los agentes descubrieron otro nombre más comprometedor, Salvador Rodrigo. Las escuchas telefónicas fueron decisivas. Maje y Salvador usaban un segundo móvil para comunicarse en secreto. En una de las conversaciones grabadas, se referían abiertamente al crimen. Salvador terminó confesando. Dijo que lo había hecho por amor, para liberar a Maje del supuesto infierno en que vivía. Ella le había entregado las llaves del garaje y lo había alentado durante semanas. Salvador llevó a los agentes hasta su finca en Ribarroja, donde había escondido el arma homicida, un cuchillo cebollero comprado en una ferretería. Confirmó que Maje le había pedido que matara a Antonio y que él, cegado por la obsesión, aceptó sin dudar. Ambos fueron detenidos y acusados formalmente. Durante el juicio en 2020, intentaron minimizar su implicación mutua. Maje declaró que nunca pidió que mataran a su esposo, que Salvador lo hizo por su cuenta, por amor. Pero los mensajes eran claros. En uno de ellos, ella escribía: "Me siento atrapada, solo tú me entiendes". En otro, más explícito, hablaba de cómo soñaba con una vida sin Antonio.
El móvil económico también pesó en el proceso. El piso donde vivían había sido adquirido mayoritariamente con dinero de Antonio. Además, Maje tenía derecho a cobrar una pensión de viudedad y un seguro de vida de 47.000 euros. Según los fiscales, se trató de un crimen calculado. Durante el juicio, el jurado escuchó audios impactantes. Maje se mostraba juguetona, coqueta, emocionalmente manipuladora. Jugaba con los sentimientos de Salvador mientras mantenía relaciones con otros hombres. Aún después del crimen, desde la prisión, intercambió cartas amorosas con Salvador, diciéndole que quería formar una vida con él. Sin embargo, con el paso del tiempo, Salvador cambió su testimonio. Acusó directamente a Maje de haber planeado todo. Dijo que él fue un peón, que ella lo había utilizado. Sus palabras fueron frías: me prometió amor eterno. Yo le di mi libertad. Ella solo me dio órdenes. Tras 6 horas de deliberación, el jurado fue unánime: culpables. Maje fue condenada a 22 años de prisión por asesinato con agravante de parentesco. Salvador recibió 17 años por cooperación y confesión. Además, ambos fueron obligados a indemnizar a la familia de la víctima con 250.000 euros. Pero la historia no terminó ahí. En prisión, Maje continuó su patrón de seducción. Inició varias relaciones con otros presos. De una de ellas, con un recluso llamado David, condenado también por homicidio, nació un hijo. El bebé nació en 2023 en el módulo materno del Centro Penitenciario de Foncalent, Alicante, donde Maje fue trasladada para criarlo hasta que cumpla los 3 años. Pese a todo, sus padres continúan visitándola cada semana. La defienden públicamente, asegurando que su hija está bien y que se ha adaptado como puede. En septiembre de 2023, Maje rompió su relación con David. Él ya está en libertad, pero no quiso visitar al hijo que tuvo con ella. Netflix estrenó una película basada en este caso, La Viuda Negra. Mientras la audiencia se engancha con la dramatización, Salvador, aún en prisión, expresó admiración por el actor que lo interpreta. Maje, por su parte, no tiene acceso a verla, pero su nombre volvió a las portadas. Este no fue un crimen pasional. Fue un crimen de control, ambición y manipulación. Maje no empuñó el cuchillo, pero usó las palabras como puñales. Fría, calculadora y encantadora, tejió una red que terminó en tragedia. Nos recuerda que el mal no siempre grita, a veces susurra dulcemente al oído.